con un tiempo para hacer preguntas. Así que todos los que tengan preguntas para hacer, las van a poder ir escribiendo en el chat del vivo de Facebook de la Jurec de Lomas, para que después las podamos recolectar y podamos pasárselas a la doctora para que ella pueda ir respondiendo y se puede ir desarrollando el feedback necesario que nos va a ayudar y a enriquecer a todos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, le pasamos la palabra a la doctora Cecilia Banzani, que va a ayudarnos a pensar este tema de la transexualidad en la infancia. Doctora, un gusto. Ahí está. Ella tiene que habilitar el micrófono y entonces ahí ya la escuchamos. Ahora me escuchan, ¿no? Bueno. Bueno, nada, ante todo quería agradecerle la participación, la invitación que me han hecho para que recorramos este trayecto juntos. Bueno, y sin más, vamos. Una cosita solamente de forma. No soy doctora en microbiología, sí trabajé durante muchísimos años, 10 años de jefa de trabajos prácticos y he hecho investigaciones en virología, pero mi doctorado es en ciencia básica. Bueno, no importa, pero porque es mucho. El doctorado en microbiología estaría asesorando a otras cuestiones y mejor que no, en medio de la pandemia. Bueno, comencemos. Cenis está convertida en Ceneo. Cenis, para no consentir el amor de Poseidón, pide al dios ser transformada en un hombre. Zeus, convertido en una mujer, Artemis, para seducir a Calisto, que rehúsa a los hombres. ¿Sí? Zeus, otra vez embarazado, forma en su muslo, planta a un feto, que es Dionisio, extrayéndolo de su madre, a quien carboniza por la fregadera. Fíjense que lo que estamos hablando es de 1200 a 146, es este periodo de la mitología griega, ¿no? Que es un conjunto de relatos, de historias que tratan de explicar muchas cosas que no estaban en rigor de verdad en el mundo de los dioses, sino que estaban en el mundo de la cabeza de aquellos que pensaban la mitología, que era el ser humano. O sea, estas cosas estuvieron siempre. Fíjense, Hermafrodito, que luchando contra la ninfa Almasis, quien pide a los dioses quedar fusionada con el cuerpo del joven. Por otro lado, es interesantísimo, no voy a entrar en detalles, leer en Ovidio, cada cosa que ustedes encuentren, después la pueden ampliar y profundizar, es muy interesante en sí misma. En este caso tenemos a Teresias, ¿no? Que encontró 2 serpientes copulando en el bosque, las golpeó con un bastón y fue transformado en mujer, pero a los 7 años volvió a encontrarse con las mismas serpientes, las volvió a herir y fue transformado nuevamente en varón con sexo masculino. Y eso cada 7 años iba cambiando, Teresa, ¿no? Bien, esto es la mitología. Aquello que estaba proyectado en el mundo de los dioses estaba vedado para el vulgo, para el común denominador de los seres humanos, pero en los dioses estaba absolutamente permitido y a través de estas cuestiones se explicaban orígenes, causas, consecuencias. Esto formó parte de la proyección imaginativa del ser humano de todos los tiempos. Acá ya no es una proyección de los dioses mitológicos griegos, sino encontramos un caso muy concreto, histórico, concretamente, es Esporo, a quien yo llamo el capricho de Nerón. Popea era la mujer de Nerón y muere tras la violencia que le ejecuta Nerón sobre su vientre. Ella estaba embarazada, muere ella y muere el chico. Él le agarra, bueno, es una personalidad, no vamos a entrar en los detalles de personalidad de Nerón, pero él se enamora de un esclavo por el parecido a su difunta esposa. ¿Qué sucede? En Roma las leyes no permitían el casamiento entre personas del mismo sexo, entonces las cirugías, lo que podríamos llamar transquirúrgicos, se realizan en Grecia, y él ordena que lo castren, contrae matrimonio con Esporo,
y Esporo al tiempo se suicida. Nerón intenta transformar estas leyes, llevarlas y poder realizar estas cuestiones en Roma. De alguna manera intenta la refundación de Roma a través de las leyes. Ahí pongo un evento que, si bien históricamente a veces está vinculado, por algunos especialistas no lo vinculan de manera directa, pero sí tuvo que ver con el fuego. Esto porque siempre a través de las leyes se intentó refundar. Sin embargo, el hecho histórico concreto de la refundación de Roma se realiza a través de San Pedro y San Pablo, también con el fuego, pero con el fuego del martirio. Y estas son las transformaciones que se sostienen en el tiempo. Bien, hoy les voy a mostrar los conceptos más actuales, por ejemplo, que los consejos de la magistratura en este momento están manejando y lo que a partir de la semana que viene se va a empezar a trabajar, que es la reforma del Código Procesal Civil, que incluye también la familia de la provincia de Buenos Aires, va a tomar. Este es el concepto de género de OMS. OMS es la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto no es ni Abraham, Moisés ni Jacob, ni mucho menos. De hecho, fue la primera organización que el 17 de diciembre del 2019, cuando se declara la pandemia en el mundo, dijo que no había que usar barbijos. Un detalle. Estos conceptos, después lo vamos a ver cuando veamos la clasificación internacional de enfermedades, son primero preconcebidas, conceptualizadas por la Organización Mundial de la Salud y después pasan a las entidades propias de la clasificación de enfermedades, pero a veces se equivoca, como lo del barbijo. Género se refiere a los conceptos sociales de las funciones y comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, o sea, aparece en la definición lo que trata de definir, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Voy a hacer una cuestión en esta definición, más allá de que aparece el definiendo, que siempre van a encontrar la palabra igualdad, la palabra diferencia, pero en ningún momento aparece en la letra de las definiciones la palabra complementariedad. Identidad de género, seguimos con los conceptos de la misma organización. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Vamos a hablar un poco de esto de la siente. Y esto también está en tela de juicio, porque si no hay euforia y no hay disforia, ¿qué es lo que se siente? Sabemos lo que no se va a poder sentir, que es el síntoma, la angustia y el dolor. De hecho, queda excluida de la sintomatología a partir de enero del año próximo. Lo que la persona siente, lo cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos y de índole, siempre que ello sea libremente escogido. También es una discusión cuando la persona, no podemos hablar del paciente, claro está, la persona elige el tratamiento farmacológico. La pregunta que nos hacemos es con qué criterio, por ejemplo. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto ya se encuentra, lo vamos a ver en detalle entre un momento, los principios de Yogyakarta. Después vamos a ver qué es esto. Esto también pertenece a los principios de Yogyakarta, que es la orientación sexual, que son los que se toman como pilares para la conceptualización en esta temática. La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente o de un mismo sexo o de más de un sexo, así como las capacidades de tener relaciones íntimas y sexuales con otras personas. Cuando ustedes en este momento hiciesen, por ejemplo, una solicitud de alguna cuestión a la que quieran ingresar o que quieran, estamos hablando del ámbito público, ¿no? O inclusive quisieran hacer un posgrado, un máster, una diplomatura sobre educación sexual y demás, le van a hacer estas preguntas encolumnadas de esta manera. ¿Con qué género se identifica? Ustedes tendrían que poner la crucecita al lado de cada una de estas
Se corta aquí la lista, ¿eh? Esto de 112 lo agregué yo, pero dice otras igual que tema de la orientación de sexo erótica. Mujer cis, mujer trans, varón trans, transfemenina, transmasculino, transvesti, género fluido, gender queer, agénero, género no binario y otras. Estas otras son las frioleras de 112 opciones más. Ahora, también le van a preguntar cuál es su orientación de sexo erótica, a lo cual van a poder contestar entre las siguientes opciones: heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, asexual, pansexual, demisexual y otras. Cuando ustedes ven seguramente alguna manifestación de manera televisiva o por algún medio de redes, etcétera, van a encontrar estas siglas. Cuando nosotros dimos la charla en el año 19, el signo más y la Q estaba que sí que se ponía, que no se ponía, bueno, ahora está ahí puesta, y también el signo más, que eso hace 2 años atrás no solamente estaba en discusión, sino que algunos países ni siquiera la habían incorporado, inclusive dentro de las marchas y las cuestiones que hacen el 17 de marzo. Bueno, y quizás ustedes lo sepan, pero me pareció pertinente indicar qué significa cada una de estas letras en esta sigla. L es de lesbiana, atracción homosexual; G de gay; B de bisexual, atracción hacia ambos sexos; T de transgénero, se sienten del género contrario, que implica, la T implica transgénero, transexual y transvesti. Transexual es un transgénero que se ha medicado o incluso operado. El transexual tiene 2 variantes: el transexual quirúrgico, el transexual farmacológico quirúrgico y el transexual estrictamente farmacológico. Estos están dentro de la transexualidad. El travesti, que se viste y se comporta como si fuera del género opuesto, no son necesariamente homosexuales. Con respecto a esto lo puedo publicar, si bien tuve algo que ver con uno de estos personajes, porque está en las redes, se puede acceder. Aquí tenemos 2 personajes que están siendo entrevistados. Uno de ellos, puedo comentarlo esto abiertamente porque es la misma persona quien ha comentado esto en las redes. Quien se encuentra a la izquierda de la imagen es una persona que hasta a los 50 años tuvo su familia, sus hijos, y un día se recluyó, decidió hacer tratamiento. Concretamente el tratamiento se hizo en el Hospital Durán. Se acababa de legislar esto y la cobertura pública en la ciudad, de los hospitales públicos. De hecho, es el único lugar donde se hace en este momento, es el Hospital Durán. Decidió hacer un tratamiento farmacológico y un tratamiento quirúrgico. Fue uno de los primeros que se hizo en la Argentina. Un día llama por teléfono a sus amigos, compañeros del rugby. Era un jugador de rugby muy importante. Le dice que se van a reunir, pero que no se preocupen si no lo reconocen cuando entra a la reunión. Entra con este aspecto. Imagínense ustedes que los compañeros de colegio y del equipo de rugby lo conocían como un rugbyer experimentado y lo ven así. Esta persona entra en crisis hace un poco tiempo, porque cuando esto lo habla con sus hijos, con su mujer, etcétera, se enamora de una persona y se da cuenta que quiere presentar a su pareja a su familia de origen, biológica. Y claro, sus hijos y sus amigos y sus allegados esperaban que la pareja que lo acompañaría fuera un hombre, ya que él había llevado todo este camino y este derrotero y sometido a cirugías y demás, y no, él se enamora de una mujer. Por supuesto, entra en crisis en ese momento, pero bueno, ahí está. En cambio, la persona que tiene enfrente, para hacer bien la distinción, eso lo pueden encontrar en las redes, se llama Laura Alemán, puedo hacerlo, no es secreto médico, es claramente un transgénero quirúrgico y farmacológico. La persona que tiene enfrente es un travesti. Si nosotros desnudáramos a estas 2 personas en este mismo momento, uno tendría un aspecto quirúrgico y farmacológico de un hombre transformado en una mujer, y quien tiene enfrente no, sería antropológica y fenomenológicamente un hombre, pero se viste, lo que hablábamos antes de la moda, la manera de hablar, la vestidura, como mujer.
Bien, el intersexual con genitales de hombre y de mujer a la vez. Acá hay un tema con bastante controversia en el ámbito médico, muy actual, de hecho muy novedoso. Hasta hace muy poco los intersexuales, que en rigor de verdad son los sexos indefinidos genéticos por replicaciones de trisomías, como el XXX, que es el síndrome de Turner, y el XXI, que es el Klinefelter, como tienen características femeninas o masculinas, en el momento del nacimiento se decidía cuál era la característica que esta persona iba a tener desde el punto de vista genital. Hoy la ley impide que esto se realice y la persona hasta ahora que puede, esto es muy nuevo, antes de los 10 años no se va a realizar ninguna cirugía, lo cual la persona está de alguna manera obligada a vivir con, en el caso, por ejemplo, de un Klinefelter con una indefinición y sin tratamiento hormonal hasta el momento, y en el caso de un síndrome de Turner, que también sea concomitante a genitales masculinos, sin la operación quirúrgica. Esto está trayendo problemas muy graves a nivel de trastornos de personalidad. Hasta ahora podemos seguir hablando de trastornos de personalidad, el año que viene ya no lo vamos a poder hacer. Queer, ¿no? Que son los raros, quieren vivir libremente, sin etiquetas, es algo que hoy en los medios, en las redes, se habla de sexo fluido, de que no quieren ninguna identificación, que no se les ponga ninguna etiqueta, no se quieren, digamos, caracterizar por ningún otro grupo. Sin embargo, no ponerse etiquetas también es una etiqueta, ¿no? Y este signo más que aparece aquí habla de las minorías. Los asexuales, bajo o nulo interés por el sexo; los demisexuales, conocer muy bien a otra persona para sentir atracción sexual; y los pansexuales, que son atraídos por otras personas, ¿sí? Independientemente de su género. Y esto es una gran controversia, están muy decididos a que se agregue en esta independientemente de su género, independientemente de su edad. Bien, me han dicho que esto no se leía muy bien, entonces voy a hacer una lectura rápida, porque algunas cosas ya las he dicho, pero el término cisgénero, persona cuya identidad de género y género biológico son concordantes y no son transgénero. Los dos transgéneros, bueno, de mujer a hombre, hombre a mujer, esto ya lo vimos en el transgénero quirúrgico. El género binario o binarismo es la noción de que hay dos géneros, hombre y mujer. Y muchas personas transexuales entienden el género como un aspecto y un espectro de, ¿no? La expresión de género es la presentación exterior de este género. El género fluido es lo que hablábamos recién, la identidad de género, el sentido interno de una persona con respecto a su sexo. El intersexual es la condición en la cual una persona ha nacido con una anatomía reproductiva o sexual y no se ajusta a la definición habitual de hombre y mujer. Trans es un término paraguas, ¿sí?, que abarca a todas las personas transgéneros, transexuales o de género fluido. Transgénero ya hemos hablado. La transición, que es este cambio en la identidad de género pública. La identidad de género interior puede ser la misma desde el nacimiento o no. Después les voy a comentar una disposición legal muy nueva que hay, determina la edad en que el chico puede decidir esta transición. Y el transexual, bueno, que ya también lo hemos mencionado, la persona cuya identidad de género no concuerda con el sexo asignado en el momento del nacimiento. Las personas transexuales suelen querer modificar su cuerpo para poder aliviar esta incongruencia. Fíjense que ya aquí les he puesto la palabra que va a aparecer como novedad a partir del año próximo. Incongruencia. Bueno, vayamos al concepto de trans. Trans, un prefijo que significa más allá de, al otro lado de, e indica sobrepasar un estado original llegando al punto de negarlo. Esto es muy interesante, a tal extremo que hasta ya hay algunos que se consideran pertenecer a la transespecie. Como en el caso del británico, esto fue muy conocido, simplemente se los menciono, el británico que se creía perro dálmata, ¿no?, transespecie. De hecho,
Eh, También se los voy a mencionar, a partir del año que viene, lo que nosotros llamamos en el código de clasificación de enfermedades el CIE 11, el código F60.4, que es el transvestismo fetichista, ya no va a aparecer más. Entonces la gente va a poder, este señor, no solamente sentirse dálmata, sino vestirse de perro dálmata y ir al supermercado y ser reconocido como perro dálmata y no como el señor fulano de tal. No sé cómo va a hacer para pagarla en la caja cuando salga al supermercado, pero bueno, esto ya está. O transedad, esto, fíjense qué paradoja, ¿no? El CIE 11, después les voy a mencionar que es un poquito esto, estamos en el CIE 10 en este momento, está a punto de salir el CIE 11, es una velocidad abismal con la que suceden estas cosas, la del abismo, ¿no? Porque es una caída. Eh, A partir de, hay una gran controversia, se arregló un poco estos conceptos a último momento, pero ya está publicado. Por un lado, la transedad, pero por otro lado va a aparecer el envejecimiento a partir de los 65 años como patología. Sin embargo, la transedad, como el de este hombre que se considera una niña de 6 años, y debe ser considerado como esto que siente, tiene 6, tiene 7. El problema es cómo se legisla esto, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si una persona a los 65 años le dicen, usted está enfermo porque ya comenzó un proceso en el cual está clasificado como envejecimiento, y la persona le dice al gerontólogo, yo no solamente no quiero estar enfermo, sino que eh, tengo 15 años, no 65? Eh, es un grado de locura, lo podríamos llamar delirio sistematizado, pero bueno, es lo que tenemos. Quizás este proceso de sustancialización llegó de una manera camuflada, ¿no? No se habla directamente de Hegel, pero tenemos a Paula Sibila, que acaba de editar su segundo libro sobre el tema, tiene las aulas repletas de la Universidad de Buenos Aires, la facultad, sus alumnos la siguen, es una antropóloga y docente, que ya habla del hombre posorgánico. No sé, desde la cátedra habla del hombre posorgánico y todo el mundo aplaude, estamos todos muy contentos, compramos sus libros y los alumnos, futuros filósofos y antropólogos y sociólogos van a hablar del hombre postorgánico como figura de nuestra contemporaneidad. Fíjense, ¿no? Poco inferior a los ángeles los ha hecho. Bueno, en fin. De alguna manera todo esto, todo lo trans, la transespecie, la transedad, el hombre transorgánico, apunta a algo apical que es el transhumanismo. O sea, todo esto va a confluir en el transhumanismo. El transhumanismo como movimiento ideológico, podríamos dar otro seminario sobre el tema, la ideología, para resumirla en 2 palabras, es una filosofía revolucionaria. Propone trascender los límites biológicos, así, ¿no? Yo los propongo trascender los límites biológicos y solo por el hecho de proponerlos es válido, y esto conlleva una especie de fantasía, ¿no? Como los griegos ponían en Zeus implantando a Dionisio en el muslo. Estos límites biológicos deben ser superados con este fin, fíjense ustedes, mejorar y superar al ser humano mediante el uso de la manipulación genética y la nanotecnología. ¿No? Estamos camino al transhumanismo. Quizás, esto es personal, por supuesto, como todo lo que les digo, el precio que tenga que pagar el ser humano cuando sea transhumano es dejar de serlo, ¿no? Dejar de ser humano, justamente. En fin. Es un concepto muy interesante, recuérdenlo, y porque lo van a ver en los próximos años, este prefijo antecediendo muchos sustantivos. Bien, sin embargo, los griegos, que pensaron casi todo, ya hablaban de la heterotopía y de la paralaxis, esto de pasar de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. El set contra, o sea, lo que se propone como alternativa a la paralaxis, a la heterotopía,
a lo trans es la idopoiesis, o sea, el desarrollo de y desde una misma esencia. Estos conceptos yo creo que superan ampliamente lo que podría haber llegado a imaginarse alguna vez en una tarde frente al Egeo Heráclito, que es la velocidad de transformación del fenómeno trans. Si hasta hace poco la transexualidad indicaba la pertenencia a un género independiente del anatómico, hoy implica prescindir totalmente también del género, como es el movimiento queer. Como le ponía en una de las listas, las 112 maneras que se intentan nombrar a los sujetos resulta interesante desde la lógica del procedimiento, ya que ni bien aparece esta denominación, inmediatamente aparece la denominación rechazada y aparece otra. De hecho, hoy, por ejemplo, se tomó una evaluación para los futuros magistrados en una determinada cámara, dentro de la provincia de Buenos Aires, y tenían que dar su módulo y su examen de este punto trans. Ellos tenían que estudiar las características de las 112 maneras que se intenta nombrar al sujeto porque ya están reguladas, se llama en el sistema jurídico, aquí hay abogados presentes, ¿no? Ya están reguladas, por lo tanto están, algunas de estas regulaciones todavía no están enmarcadas en la ley trans, sin embargo, hoy, en el examen que rindieron entre ayer y hoy, los futuros magistrados, están las 112 maneras reguladas. Un sujeto, esto de alguna manera, la utopía lo que presenta como finalidad es esta heterotopía permanente en el cambio de identificación, es un sujeto que nunca pudiera ser identificado, porque en cuanto es nombrado, identificado y puesto un nombre, inmediatamente provoca una reacción adversa, este nombre no es aceptado y surge otro nombre en su lugar. Sin embargo, la ley va transcorriendo tratando de nomenclar esto y darle un marco regulativo. Bueno, no puedo dejar de pensar, y se los comparto, que este fenómeno trans da la sensación, ya que hablamos tanto del sentir, de que no tiene límites. Nietzsche, ustedes lo conocerán y si no les pido que por favor vean de quién se trata, anticipó este acontecimiento cuando se refirió a la transmutación de todos los valores reverenciados por Occidente. Pero dudo que haya percibido los alcances insospechados de tal suceso, inclusive en la dimensión lingüística, donde se trata de sustituir vocablos que puedan ser ofensivos por otros que suenen mejor. Porque hay vocablos en los cuales el consenso es cómo suena este vocablo, y si este vocablo puede parecer más agresivo o menos agresivo, o da una sensación de violencia o no. Les pongo algunos ejemplos. Interrupción voluntaria del embarazo, aborto. Ahora no más aborto, no hablamos de aborto. Hablamos de interrupción voluntaria del embarazo. No hablamos de adopción, hablamos de cesión permanente de niños. No hablamos de homosexualidad, esto ya después lo vamos a ver del año 90, sino hablamos de alternativa a la opción sexual mayoritaria. No hablamos de extorsión, hablamos de impuesto revolucionario. No hablamos de presos, hablamos de internos, no hablamos de ciegos, hablamos de invidentes, y no hablamos más de adultos, hablamos del poliamor, que me han dicho que tiene mucho éxito en algunos programas frívolos de los medios de comunicación, este término. Ya nada parece ser lo que era, todo parece fumarse, fluirse. Quizás sea el aspecto sin más de la desustancialización de la realidad según Hegel, que no podía dejar de nombrarlos, cumpliría años hoy. Hasta hace muy poco, les podría decir, el año pasado, si nosotros tomáramos, yo estoy diplomada y tengo un máster en psiquiatría forense y demás, etcétera, nosotros presentábamos esto, por ejemplo, las conductas sexuales se preguntaban de esta manera. Existen dos tipos de sexos biológicos, genotípicamente y fenotípicamente, existen además anomalías morfológicas, existen diferentes conductas sexuales, estas conductas pueden ser adecuadas o inadecuadas, y las inadecuadas pueden transformarse en perversiones. Hoy este slide queda exclusivamente para una diplomatura, por ejemplo, en psiquiatría forense, pero no puede trascender estos límites, porque los conceptos que se manejan aquí
por ejemplo, en un curso que tomen sobre ESI o una diplomatura sobre alternativas de sexualidad, esto es absolutamente inadmisible. Acá aparece lo que ya les he nombrado en 2 oportunidades, que son los principios de Yogyakarta. Esto es una ciudad de Indonesia, donde se reunieron por primera vez, y ahora vamos a ver qué sentido tuvieron estas reuniones. Primera vez en el 2006, y esto fue ampliado en el 2017, en el cual se agregaron 29 puntos, algunos de ellos muy interesantes. Ustedes pueden acceder, esto está en la internet libre. Ponen principios y si se animan a leerlos, sobre todo hasta el final. Digo porque en algunos puntos son bastante oscuros por la falta de coherencia de sus enunciados. Estos principios afirman la obligación primordial de los estados de implementar los derechos humanos reflejados en el derecho internacional en lo que concierne a la orientación sexual e identidad de género. Afirman las normas legales internacionales vinculantes a todos los estados que deben cumplir, prometiendo un futuro diferente. Es decir, que concomitante con esto de el hombre transorgánico y el transhumanismo, ¿no? O sea, un futuro diferente. Siempre esta diferencia tiene una connotación positiva, no necesariamente es así, pero la tiene. Les decía la novedad del punto de corte en la edad en que un niño puede ser acompañado a solicitar el cambio de documento. Fíjense lo que les implementar los derechos humanos reflejados en el derecho internacional en lo que concierne a la orientación sexual e identidad de género. Son los que marcan no solamente el derecho internacional, sino que se concreta en el derecho de cada país, inclusive de cada jurisdicción. El punto de corte en el cual un niño puede pedir un abogado y dirigirse a una primera instancia, después pasa a una segunda instancia, ¿no? El cambio de documento, y cuando decimos cambio de documento, decimos, hoy se lo llama cambio de nombre en el ámbito más bien médico-psiquiátrico, pueden, si quieren, ensayar algunas edades que les parezcan, en el cual el niñito dice, quiere un abogado, el abogado lo acompaña al juez de primera instancia y le pide un cambio de nombre. Yo les voy a decir a qué edad, pero sería muy interesante que ustedes puedan pensarlo. 10 años. 10 años. Ya con 10 años el chico está habilitado para pedir abogado y pedir el cambio de nombre. Afirma las normas legales internacionales vinculados a todos los estados que deben cumplir prometiendo un futuro diferente. Claramente va a ser un futuro diferente. Principios que actúan de plataforma para los proyectos de ley trans. Por ejemplo, la que acaba de ser aprobada en España hace 2 semanas. Nosotros, como nación, que no está por fuera de estos principios y no está por fuera de la obligatoriedad de los estados a cumplir estos derechos, tenemos ya el proyecto de ley del Senado de la Cámara de Diputados de la Nación, en el cual yo les decía, ya está en papel de texto y en lectura obligatoria de aquellos que hacen cualquier tipo de, por ejemplo, la carrera para ser juez, para ser consejero de familia, para ser fiscal. El Consejo de la Magistratura está proporcionando la bibliografía con parte de esta ley que, si bien todavía no ha sido aprobada, ya está en las cámaras del Congreso. Se llama la Ley Integral para las Personas Trans, está también en parte publicada, después si ustedes quieren toda la letra de la ley yo se las puedo facilitar, y me gustaría destacar 2 puntos, que es el capítulo 4, el artículo 19-21, en el capítulo 4 habla de protección de datos. La protección de datos quiere decir cuando se solicita el cambio de nombre, tiene que quedar en algún lado registrado. Primero se pensó que no, pero esto, sobre todo en el Código Procesal Penal, implicaba una zona oscura, una franja negra terrible, entonces se incorporó lo de protección de datos, solamente un juez, y en el caso de estar
involucrado alguna situación o delito penal, podrá liberar el dato original sobre la persona que ha solicitado el cambio de nombre tantas veces como sea necesario. No la solicitud de datos, sino tantas veces como haya considerado necesario cambiar su nombre la persona. Y el artículo 21 del mismo capítulo habla sobre las titulaciones de educación. Es muy interesante que puedan leerlo, porque acá viene un problema. Por ejemplo, Juan Pérez hizo la primaria y el secundaria, y después, por ejemplo, es un transgénero quirúrgico donde ha pedido cambio de nombre, pero quiere ingresar a la universidad. La universidad le pide las titulaciones, y las titulaciones están como Juan Pérez, y ahora es María Pérez o María López. De hecho, por eso ahora las inscripciones se van a manejar exclusivamente con el documento, que ya no podemos decir que es un documento de identidad, ¿no? La documentación personal. Y el capítulo 5 lo dedica exclusivamente a la igualdad en el sistema educativo. Creo que sería muy interesante que puedan leer esto y ver de qué se trata, porque va a tocar de manera muy directa, por supuesto, al sistema educativo, porque esto va a ser ley nacional. Frente a esto, esto es una hipótesis que trabajamos algunos y en los cuales estamos absolutamente convencidos de que el paradigma de la ciencia en la salud mental, quizás hace un par de años atrás hubiese cambiado el tiempo verbal y les hubiese dicho está cayendo. No, estoy absolutamente convencida que ha caído el paradigma de la ciencia en la salud mental, y ahora vamos a ver, porque después, si tienen tiempo, deténganse a ver todo lo que hemos puesto aquí. Tiene un poco el derrotero histórico de la trayectoria en la salud mental. Bien. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, la misma que dijo que no había que usar barbijo, eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades, dejando de considerarla como una patología. En esa fecha se conmemora en más de 60 países alrededor del mundo el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. La taxonomía natural, a base de una estructura de opinión, esta fue la estructura que se tomó en cuenta para esto que vamos a ver ahora, se llevó a cabo en 8 países. Los países seleccionados fueron Brasil, China, India, Japón, México, Nigeria, España y Estados Unidos. Los resultados arrojaron que el 60.4% de los diagnósticos de trastornos mentales incluidos en el estudio deberían ser quitados de la clasificación CIE-10 y DSM-4. El CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades que rige todo el mundo, pero sobre todo la que depende directamente de la OMS, y el DSM-4 corre en paralelo. Por ejemplo, toda la escuela norteamericana, más bien empírica, el Reino Unido utiliza las dos clasificaciones. Estados Unidos suele usar el DSM-4, pero lo que dice en un código aparece en el otro. Generalmente el que lleva la delantera es el CIE y el DSM aparece después. De hecho, por ejemplo, nosotros usamos el DSM-10 y después salió el DSM-5. Por eso pongo en paralelo el DSM-10 y el DSM-4, porque el DSM-5 es posterior, pero es concomitante al CIE-10. El CIE-11, perdón, el CIE-10 todavía aparece este concepto de disforia de género. La disforia es un estado de apesadumbramiento, de falta de congruencia, algunos dicen, nosotros hablamos mucho de ego sintónico y disintónico, habría una disintonía, ¿no? Con lo cual no sirve para todavía clasificar dentro de los trastornos gran cantidad de perfiles de personalidad y de estructuras de personalidad que vemos en la historia de la salud mental, que son claramente patológicas. Esto es hasta ahora. Les decía que la OMS desde el año pasado tiene ya aprobada una nueva clasificación en ensayos, en idas y en vueltas. Lo sé con conocimiento de causa, participando en algunas de las comisiones.
pero esto ya está impreso y va a salir a partir de enero del 2022 con novedades, esto que les decía, ¿no? La vertiginosidad del fenómeno trans, trans en sentido amplio, ¿no? De las transformaciones. Trasladará, a ver, para que entiendan, uno abre un compendio donde están las clasificaciones de enfermedades. Si yo tengo que pasarle un diagnóstico a un colega en China, en Australia, en Canadá o lo que fuera, directamente le digo, mira, es un NF20, es un F60.4, etcétera, etcétera, y entendemos perfectamente, sin revelar secreto médico, de qué estamos hablando. Inclusive cuando se hacen los informes, cuando el juez nos pide, etcétera, etcétera, nosotros siempre tenemos que referirnos a un marco clasificatorio internacional. Entonces, utilizamos estos dos marcos clasificatorios, en la clasificación internacional de enfermedades y los DSM. Bueno, en esta clasificación internacional, a partir de enero del año próximo, se traslada de la transexualidad al apartado de comportamientos sexuales, que no entra dentro de las disforias. De hecho, disforia desaparece. Y pretende la eliminación, esto digo pretende porque todavía no está publicado en papel, sí tenemos los, digamos, yo hasta que no lo vea publicado por una editorial, todavía creo que es una esperanza, porque hay cuestiones, sobre todo el tema de la vejez, de poner la vejez como el envejecimiento como patología a partir de los 65 años, y este es uno de los conceptos que todavía están muy, muy discutidos, y de hecho, así como la sociedad española, holandesa, belga, los australianos, inclusive también de gerontología se han opuesto radicalmente a que aparezca el envejecimiento como patología, también hay mucho movimiento dentro, sobre todo de la medicina, de la salud mental, a que aparezca el término incongruencia y desaparezca el término disforia. Pero bueno, ya está, yo creo que va a salir con olor a pan caliente, pero esto ya está saliendo del horno. Les decía, como trastorno mental o desorden de la identidad de género, situación, por eso les decía, no del todo exitosa, para que lo vemos apuntando directamente a una política pública, a una política de salud pública, para permitir el ingreso a los sistemas de salud de determinados perfiles y no de otros. Vale decir, si yo quito de la nomenclatura un determinado trastorno y ya no es más un trastorno, la salud pública no está obligado a cubrirlo porque ya no es más un trastorno. La incongruencia de género todavía no se ha definido, no sabemos si va a aparecer como, sí como comportamiento sexual, pero no como trastorno, eso es muy claro, sino reemplazando a lo que sería la disforia de género. Vamos a ver por qué tiene que reemplazar la disforia, ¿no? La disforia provoca síntomas, provoca angustia, y la angustia, el síntoma y el dolor hay que borrarlo porque si no aparece como una patología, y si es patológico ya no se encuentra dentro de la eliminación de las clasificaciones. Y por supuesto se encuentra incluido dentro de las saludes públicas. Después, la salud pública va a ir a cubrir las cirugías transgénero y va a tener que sostener in eternum los tratamientos psicológicos de las personas con tratamientos hormonales de por vida, porque se ha visto en los últimos tiempos, sobre todo en los países que tienen los tratamientos hormonales desde hace muchos años, los trastornos de personalidad que desarrollan. Bueno, esto se basó en discusiones académicas y sociales en igual medida, y con una relativa utilidad clínica. Yo, esto de relativo, fui bastante suave. Si me preguntan directamente, mi opinión es con nula utilidad clínica. Pero bueno, dejémosle una chance. La categoría de discordancia de género en la infancia va a aparecer en uno de los términos más polémicos, justamente por eso, porque se lleva a cabo a través de entrevistas a personas transgéneros que habían experimentado una suerte de diagnóstico de una condición en la infancia. O sea, vale decir que es una opinión no necesariamente académica.
Por otro lado, eso es unos cursos, pero es interesante que me parece que lo puedan saber, se incorpora el trastorno por videojuegos como trastorno de hábito y comportamientos adictivos. Esto realmente es muy interesante. Yo tuve la enorme gracia de suerte, creo que es la providencia, de participar en el primer Congreso Internacional de Adicción al Juego, que nunca más se pudo volver a repetir porque se vio claro la implicancia del Estado en este tipo de adicciones y tuvimos un solo Congreso Internacional de Adicciones al Juego, no hubo más, pero después de mucho, mucho trabajar se logró que se pudiera incorporar como patología la adicción a, como trastornos del hábito y comportamiento adictivo, el trastorno por videojuegos. Japón estuvo a la cabeza aumentando considerablemente la incidencia de epilepsias a través de los videojuegos, fue uno de los países que más colaboró y más presencia tuvo en sus estadísticas para que esto se incorporara como trastorno. Se elimina, esto es peligrosísimo, se elimina la categoría de transvestismo fetichista, así como el diagnóstico de el la letra F pertenece a la salud mental dentro de la clasificación internacional de enfermedad. Cuando ustedes ven una F mayúscula, siempre se trata de una clasificación de salud mental. El transvestismo de doble rol. Esto apunta a otras cuestiones, que es lo que yo les decía cuando hablamos de la clasificación, que no solamente se va a tratar de otras personas, sino también de otras edades y de otros modos, que por supuesto tiene que estar eliminado como categoría patológica para que se pueda regular y legislar como un derecho. Esto es centrante para que podamos entender lo que viene. La evaluación de la validez de no considerar más una condición transgénero como un problema de salud mental partió de la premisa que, por definición, un trastorno mental ocasiona malestar significativo o diestrés y o disfunción o discapacidad por sí mismo y no debido al estigma o rechazo social de la condición. Vale decir que si algo no provoca distrés, si algo no provoca malestar, en términos analíticos, si no provoca angustia, no es un trastorno. Ahora, se ve como una manera de evitar esta angustia, de evitar este diestrés, el eliminar lo entendido como estigma o rechazo social de la condición. Si yo logro, por ejemplo, no hablar más de lluvia, sino de concentración de vapor en la atmósfera. Y hago que ningún ciudadano pueda salir con paraguas, que no salga más con pilotos ni con botas de lluvia, porque esto dejó de existir por sí mismo, porque el concepto no existe más. La pregunta es si la lluvia deja o no deja de existir. Hoy para la ley, vamos a ver dentro de un momento, sí, porque solo va a existir lo que esté considerado en la ley. Esto tiene que quedar muy claro. El diestrés o el malestar, interpreta que el diestrés o el malestar deja de existir y por lo tanto deja de existir el conflicto cuando la sociedad, o sea, la mirada de los otros, no me interpela, no me genera un rechazo o no me estigmatiza. Entonces, si eso no sucede, yo no siento diestrés, no siento disforia, no siento malestar, entonces esto que a mí me pasa deja de ser algo patológico. Y por lo tanto no tengo que ir ni al psicólogo, ni al psiquiatra y casi al bies al psicopedagogo. Yo les proponía, frente a esto, en una reunión que tuvimos hace muy poco, ¿por qué no empezamos a considerar, por ejemplo, la psicología ya como las runas, el tarot, como un arte oculto o más bien un saber esotérico, y claramente eliminar a la psiquiatría como rama de la medicina, ¿no? Porque frente a esto no tenemos nada que hacer, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, y tal vez dentro de muy poco los psicopedagogos. Fíjense una cuestión, cuando nosotros hablábamos aquí de la eliminación de disforia de género, todavía, porque esto es de hace muy poco, pero es todavía, este director de escuela pidió la ayuda a su gremio para cambiar de sexo.
la ayuda a su gremio es la ayuda legal y, por supuesto, para poder obtener la ayuda económica, realizarlo. El argumento es que padece disforia de género y quiere que un abogado del sindicato le lleve su caso. Pero ¿qué pasa? Esta persona que quiere, director de escuela que quiere cambiar de sexo, está diagnosticado con disforia de género. Entonces, el abogado dice que tiene un trastorno, entonces su gremio debe hacerse cargo y por lo tanto la obra social debe pagar el tratamiento para resolver o solucionar esta disforia de género. Hay que decirle a esta persona y a su abogado y también al gremio que se apuren porque a partir de enero del año próximo, la disforia de género deja de aparecer como un padecimiento y ya lo que su abogado solicite al sindicato no va a tener fuero. Bien, vamos a dar una vuelta de página y vamos a ver qué es lo que pasa ahora, más allá de que algunos hablen del hombre transorgánico y de la superación de la biología, no podemos negar la evidencia, como dicen los forenses. Suelo utilizar bastante, esto de hecho está publicado, estas tres columnas, ¿no? Donde se monta, en estas tres columnas, se monta parte de lo que va a configurar la posibilidad de la integración e integridad y por supuesto de identidad. O sea, cuando educamos sobre estas tres columnas. Estas tres columnas implican, la primera, primerísima, es la connotación neurobiológica. Todo lo que tenemos adquirido a través de la combinatoria de los cromosomas paternos y maternos. Y todo el potencial y la capacidad biológica de ese desarrollo. Vale decir, es algo que suelo insistir mucho, no se enferma uno de lo que quiere, sino de lo que puede. Yo solo puedo enfermar, yo solo puedo padecer de aquello que mi organismo me permite poder hacerlo. Hay gente que va a tener, por ejemplo, un cáncer de páncreas, pero que no va a tener un cáncer de intestino. ¿Y por qué es eso? Porque hay oncogenes pancreáticos y no hay oncogenes intestinales. ¿Sí? Primera columna. Pero parecería que en la Facultad de Antropología esta primera columna ha sido destruida por Nerón. El fuego de Nerón llegó a estas columnas. Les diría que llegó a las tres. La segunda columna, que es muy importante, les pediría que la tengan presente, es una gran herramienta para tener presente cuando se encuentren con distintas realidades dentro de las aulas, son los trastornos tempranos de la infancia, ¿no? Estos episodios traumáticos de la infancia, tempranos, que pueden ser, según el niño y según el ambiente donde este niño esté desarrollándose, la pérdida de un autito, que el auto pisó su pelota que le habían traído los Reyes Magos, o un niño sometido a la trata de niños, pornografía infantil y abuso sistematizado. Ambos constituyen en más y en menor medida una huella que va a ser también una huella identificatoria de esta persona. ¿No? Los trastornos de la infancia, los trastornos tempranos, cuanto más tempranos, más huella emblemática dejan en lo que después vamos a hablar de la inteligencia emocional. Y por supuesto la alimentación, porque el desarrollo de la primera columna está vinculado, eso no me había preguntado yo, ¿no? ¿Cómo se alimentará el hombre transorgánico? Bueno, no sabemos. Con leche de almendras, calculo, ¿no? Que no existe. La alimentación. Y en la tercera columna tenemos las situaciones vivenciales actuales. Todo lo que nos ocurre a cada momento, todos los días, en el hoy. Estas situaciones vivenciales actuales, ahí tienen el Coronaviridae, es muy particular la situación en la que estamos viviendo desde fines del 2019, aquí en la Argentina desde principios del 2020, evocan, remiten, actualizan las otras dos columnas, todo el tiempo, indefectiblemente. No podemos separarlas una de otras.
Estas columnas, uno de los eventos más importantes que definen es la inteligencia intelectual y la inteligencia emocional. Un detallecito para, yo asumo que ustedes, el tema de la psicología evolutiva y de los rangos donde el niño aparece con más autonomía, además eso creo que ustedes lo conocen. Vamos a ir directamente a un ejemplo. Cuando por ejemplo, le hacen un test a alguien, el test de Raven, por ejemplo, que marca un determinado coeficiente intelectual, que si tiene 35 posiblemente sea un retraso madurativo o una deficiencia X, no sé, medio tonto en el colegio, no aprende nada, tiene un Raven 3, lo mandan al psicopedagogo, el psicopedagogo lo mandan al neurólogo, al psiquiatra, y ahí se verá qué es lo que le pasa. Si tiene un promedio de 80-90, está más o menos en ese rango, está dentro de la media, y si tiene 100, 110, 120, es un genio. Ok, esto es la inteligencia intelectual que tiene que ver directamente con la primera columna, es lo heredado. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la configuración bioquímica de cómo están dispuestas las bases en los genes. Pero tenemos la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es el cableado, si me permiten. Se ha visto, de hecho lo he visto porque he tenido la oportunidad de tener un corte de un taco. Taco es un pedacito de cerebro parafinado, etcétera, y un corte es como se corta con un micrótomo, un trozo de cerebro para verlo en el microscopio, de Albert Einstein. El número de neuronas de Albert Einstein eso era en el lóbulo temporoparietal, era igual que cualquier humano y podría tener un test de Raven de 80-90. Pero lo que era impresionante era la sustancia blanca, la cantidad de conexiones interneuronales que daban esos mismos números de neuronas que podría haber tenido cualquier estudiante de física y matemática promedio. Esta inteligencia emocional es la que nos permite dos características humanas fundantes. Una es la empatía y la otra la autopercepción. Empatía en sentido amplio y en sentido estricto biológico, en sentido amplio como siento el vivir del otro como propio. Empática es la capacidad de poder compadecerme con aquel otro, sufro con el que sufre, me alegro con el que se alegra, alguien se cae, se lastima, voy y le pregunto qué pasa, cómo te sentís, brota ese vivir del otro y me hace vivir a mí eso mismo que brota. ¿Sí? Eso es la empatía. Tenemos un conjunto de células en el cerebro que nos permiten la empatía y la autopercepción, sí las tenemos. Gracias a este científico investigador italiano de la Universidad de Parma, que en el año, es bastante reciente para lo que es la neurociencia, en el año 96, recordemos que estos 10 años del 90 al 2000 fueron la década del cerebro, se dedicó muchísimo y se invirtió muchísimo en la investigación en neurociencias, descubre en su trabajo con sus macacos que al nacer, primero descubrió esto, al nacer los macacos tenían la posibilidad de imitar de manera simple y directa lo que su entrenador les mostraba. Aquí tienen el macaco que está mirando a su entrenador, sacando la lengua, y el macaquito aquí que saca la lengua. Este macaquito acaba de nacer. Cuando se procesa el cerebro de estos animales, cada vez que se hace esto, se firman los consentimientos de la Sociedad Protectora de Animales y demás, que son como 250 páginas para poder hacerlo, y son animales preparados para esto, etcétera, etcétera. ¿Qué vio? Que en el lóbulo parietal, en el cíngulo, se encontraban determinadas neuronas que consumían más cantidad de un determinado alimento. Hoy se hace por PET, es la glucosa concretamente. Hoy este estudio se hace por emisión de positrones en humanos, no en macacos, porque en humanos no se puede hacer lo que el doctor Salati hacía en sus macacos, se hace por emisión de positrones. Ahí lo tenemos en la foto que ustedes tienen a la izquierda. Encontramos un grupo de células muy novedosamente estudiadas, e inclusive cada vez se está encontrando que hay más lugares del cerebro donde estas células están presentes. El ultimísimo descubrimiento ha mostrado que también las podemos hallar en dos estructuras fundantes de nuestro cerebro, fundantes para la vida relacional, fundantes para la vida afectiva, fundantes para el reconocimiento del yo,
reconocimiento del otro, la autopercepción, la heteropercepción y la memoria, como son la amígdala, no es la del cuello, es la del cerebro, el núcleo accumbens y el antemuro. Lo cual podemos hablar que estas neuronas, llamadas neuronas en espejo, por decir, por lo que producen, de alguna manera, esta relación de reconocimiento empático de un mundo fuera de mí y de mi propio mundo, están directamente vinculadas con la educación. Las neuronas espejo constituyen la base neuronal del aprendizaje para algunos procedimientos educativos, implicando en técnicas que permiten una formación en destrezas cognitivas y motrices. Es importante el estado emocional con el que se aprende y el término contagio emocional. Si me permiten un detalle, esto de contagio emocional. El chico se contagia del ambiente que tiene alrededor. El chico se contagia de lo que ve. El chico se contagia si hay un lazo afectivo y emocional con lo que está mirando. Por ejemplo, quiere mucho a su maestro. Su maestro está todo tatuado y lleno de piercings. El chico se va a tatuar. ¿Por qué? Porque la neurona espejo actúa educando a ese niño como que aquello que ve en la percepción del otro es parte de la percepción de su yo. Y si encima emotivamente está estimulado por este maestro, porque lo quiere, porque es bueno y porque se sacó un 10 en matemática, lo quiere. Pero esto es lógico, o sea, el actuar y el aprendizaje a través de modelos es algo que se ha sostenido, bueno, por lo menos hasta ahora. Las neuronas espejo tienen que ver con el aprendizaje, la imitación y la empatía. Cuando estén delante de los chicos en el colegio, delante del aula, sepan que esos cerebros, las neuronas espejo maduran hasta los 23, entre los 23 y los 25 años, según hombre o mujer, porque la testosterona y el estrógeno tiene que ver con la maduración de las neuronas, sepan que hay algo en su cerebro que está captando todo lo que ven, captando lo que ustedes dicen y lo está almacenando en ese cerebrito. ¡Qué responsabilidad! Miren, les pongo a modo de ejemplo de algo que seguramente ustedes no han recorrido en este espacio de formación, por eso me atrevo a mostrarles esto, para que tengan un aporte desde un lugar distinto. ¿A qué edad ustedes harían un test vocacional profesional? ¿A los 10 años? ¿Se les ocurriría hacer un test vocacional profesional a los 10 años? Bueno, como dijimos antes, a los 10 años el chico puede pedir un abogado para hacer un cambio de nombre, pero no tiene ningún sentido hacer esto. ¿Por qué? Porque en la etapa precaligráfica el chico está aprendiendo la norma, o sea, entre los 6 y los 9 años. Ahí tienen las escrituras correspondientes a las edades que pongo en la columna de la derecha. Falta de dominio, torpeza e irregularidad. ¿Por qué? Porque no está suficientemente maduro. No está suficientemente maduro. Ese chico no puede hacer una raíz cuadrada todavía. Por eso empiezan primero enseñándole la tabla de los números, después la tabla de multiplicar, etcétera, etcétera. En la segunda muestra, aquí vemos un ejemplo de la etapa caligráfica, donde adquiere y reproduce la norma. El chico aprendió, por eso siempre se les digo, cuidado con esta tendencia de poner hojas sin H en la pared, que el chico ve durante 5 días a la semana, que se escribe sin H. Después ustedes cuando toman examen dicen, bueno, no, en realidad hoja va con H. El chico aprendió, tiene que desaprender, pero ese desaprender no es una cuestión de estructurar y desestructurar el lenguaje. Es una cuestión biológica, implica cambios conformacionales en el ARN, cambios conformacionales neuronales y en el trazado de comunicación neuronal, para que el chico pueda escribir con H lo que empatizó sin H. Les puedo asegurar que esa persona, el resto de su vida, cada vez que escriba hoja, va a tener lo que se llama un choque emocional en la palabra, porque va a dudar si va con H o sin H. Sin embargo, entre los 10 y los 12 años encontramos un mayor dominio de la motricidad fina respecto de los márgenes, adquiere y domina el modelo caligráfico. Recién la etapa postcaligráfica la tenemos a los 12 años. La crisis de la escritura confronta entre el modelo aprendido, se escribe de esta manera, aprendí a escribir con esta letra, pero quiero escribir con otra letra. Por ejemplo, en el secundario los chicos escriben con
imprenta mayúscula, justamente en esta cuestión de crisis de la escritura. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el chico escribe de esta manera y no escribe de otra? Por la madurez de su sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? En este juego empático, en este juego de ir madurando su cerebro y su capacidad de empatía y autonomía, les voy a mencionar dos casos donde esto está patologizado claramente, porque espero que no saquen esto del CIE-11 en la letra G, que es lo que corresponde a neurología. En el autismo, por ejemplo, y en la psicopatía, que no es una patología, el psicópata, el asesino serial, femicida, 65% de la población carcelaria tiene rasgos psicopáticos. En estas personas y en el autista, las neuronas espejo de estas regiones cerebrales se encuentran atrofiadas, con menos número de conexión. Hay aparentemente una relación en los receptores sinápticos de estas neuronas que no funcionan correctamente. El autismo es lo que más en este momento nos está permitiendo trabajar con este tipo de neuronas cuando el chiquito autista va adquiriendo distintas etapas en la comprensión a través de tratamientos de foniatría, de escritura, de trabajo comparativo. Ahí vamos viendo cómo determinadas regiones del cerebro se empiezan a animar al consumo de glucosa y el chico mejora, y son en estas regiones de las neuronas espejo. Es importante este concepto de yo y otro, porque si no hay un otro y si no hay un yo, no hay empatía. Y no es que no haya empatía porque están patológicas las neuronas espejo, sino porque este otro al que intentamos ahora tratar de que no exista en la medida que me conflictúe, porque si este otro me conflictúa, no tiene que existir ese otro. Si este otro me provoca una situación angustiosa de diestrés, inclusive de estigma, o me trae una confrontación en aquello que yo pensaba y esto me provoca una cierta angustia y esta angustia se transforma en un síntoma, entonces tengo que reconocer que algo me está sucediendo, este otro es claramente molesto. Pero ¿qué pasa? Sin yo no hay otro. Les sugiero que puedan leer todo el texto de Dios el Mundo, del entonces cardenal Joseph Ratzinger, donde decía, en general se puede afirmar que la persona siempre se reconoce primero en el otro, a través del otro. Nadie puede encontrarse a sí mismo si solo observa su intimidad e intenta comprenderse y construirse a partir de sí mismo. La persona en cuanto ser racional ha sido creada de tal manera que se forma en el otro y descubre también su sentido, su misión, su exigencia y posibilidades vitales en los encuentros con los demás. Y estamos constituidos neurobiológicamente para llevar a cabo esto. Si este otro desaparece, desaparece mi yo. No hay empatía, no hay autopercepción. Entonces, ¿qué percibo? Es muy interesante leer el idealismo alemán si queremos entender en profundis esto que sucede, ¿no? Lo que sucede es que todo tiene que ser un reflejo de lo mío. En términos de Fichte, de este filósofo del idealismo alemán, el yo pone el no yo. Nace de mí todo aquello que no soy yo, como reflejo. Entonces, claro, después lo vamos a ver, hay una sociedad claramente paliativa, nada me molesta, nada me confronta, nada me hace entrar en crisis. ¿Esto tiene que ver con la muerte de Dios que anuncia Nietzsche? ¿Otra vez aparece Nietzsche? Sí, claro que sí. Pero, ¿qué significa esta muerte? Con el advenimiento del nihilismo, la devaluación de los altos valores que ha reverenciado Occidente a lo largo de más de 2000 años, genera este hiato. Voy a ir un poquito más rápido, como están diciendo que el tiempo se está acortando. O en realidad, nosotros nos estamos extendiendo en el mismo tiempo. El hiato se genera entre el valor y la conducta. Cuando ambos se separan, el valor y la conducta es la esencia de la corrupción en sentido amplio, incluyendo también la corrupción biológica. Y esta distancia es generadora de incredulidad respecto al mismo valor.
¿Qué pasa? Cuando hay incredulidad con respecto al mismo valor, y esto se instala socialmente, tenemos una sociedad paliativa, yo no debo sufrir, nada me debe causar crisis, angustia y mucho menos síntoma, porque eso me hace hablar de patología, una violencia muda y una apatía. Una apatía que es contra natura, porque mi cerebro está diseñado para ser empático, no apático. Sin embargo, y esto es empírico, esto es lo que demuestra en nuestro trabajo todos los días, el aumento exponencial de lo autolítico en prepúberes, púberes y adolescentes. Les comento, por ejemplo, un caso, no entro mucho en detalles, eso pues se trata de menores, pero entro a la sala y me indican la habitación donde está la persona que yo también asesoro y trabajo en psiquiatría de emergencia, me indican rápidamente dónde está la habitación, entro a ver a la persona, era una persona de edad 12, 13 años, y me pasó por primera vez lo que ahora es un modus operandi. Le tengo que preguntar, ¿cómo querés que te llame? ¿Cómo querés que te llame? Por supuesto, esto estaba internado por un intento de autolítico, ¿no? Concretamente un intento de suicidio, el cual está aumentando exponencialmente. ¿Por qué está aumentando exponencialmente? Porque aunque la sociedad es paliativa, aunque la violencia es muda, es violencia, esta incredulidad y esta apatía hacen que el dolor brota de dentro, es infinito, no se adecúa el dolor no desaparece. El amor intenta sobrevivir a pesar del porno. Después les voy a mencionar una cifra. El otro como objeto, la inmediatez del me gusta, elimina el riesgo de la herida, pero la herida sigue estando. Se desarrolla paralelamente una intolerancia al dolor que corre concatenada al cinismo. Víctima de un delirio por la complacencia, nos volvemos incapaces de sufrir, pero algo mucho más terrible, incapaces de amar. Les sugiero leer Salvifici y Dolores de Juan Pablo II. Esta noticia conmocionó un poco al mundo, pero hay un antecedente ya en el Reino Unido. Japón en marzo del 2021 constituyó el Ministerio de la Soledad. ¿Por qué? Porque durante el año 2020 la gente que se suicidó, inclusive por primera vez en la estadística, suicidios de niños, superó en el doble la cifra de muertos por COVID-19. ¿Qué es esto de la violencia? Sea muda. Cada una de estas partes podríamos desarrollarla, inclusive hasta hacer un seminario, pero lo voy a pasar con ligereza para tratar de cumplir con los tiempos. Consumismo, inmediatez, competencia salvaje, familia disgregada, primera causa de suicidio en niños en México. ¿Ustedes tienen conciencia de lo que estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno, esto no existía en la mitología griega, ¿eh? Sí era, incendiaba al otro, el otro implantaba al niño en el muslo, etcétera, etcétera, el otro le golpeaba con el batón a las serpientes copulando, pero no había suicidio de niños. Primera causa de suicidio de niños en México: pérdida de costumbres y valores, malinterpretación del género, feminismo fanatizado y machismo frustrado, mal uso y desviación de la tecnología, soledad en las redes, acecho de la manipulación, falta de procesos y respetos a los tiempos biológicos, psicológicos y espirituales. El chico con 10 años que ahora está habilitado para que vaya con un abogado, que por supuesto no conoce, a pedir el cambio de nombre. Les quiero comentar algo que sucedió entre ayer y hoy, una sentencia judicial en un juzgado de la provincia de Buenos Aires, donde una joven de 16 años pidió el cambio de nombre y el juez, en segunda instancia, el juez se lo denegó, argumentando que en realidad era una niña caprichosa y que estaba enojada con su padre. Fue apartado de los fueros. Esto salió publicado en el Consejo de la Magistratura, la sentencia y la descalificación del juez que negó el cambio de nombre a esta, por supuesto, sin previo test, tratamientos psicológicos, indagaciones a través de psicopedagogos y demás. No, fue así, esto pasó en el día de ayer. Por eso la reforma del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires está muy acelerado para que se vuelvan a marcar
pautas muy claras en la argumentación de las sentencias. Sentencias para otorgar el cambio de nombre, ¿no? Es una falta de procesos y respeto de los tiempos, el consumo de alcohol, drogas y pornografía, y esto que está cada vez más instalado, lo lícito versus lo justo. Les voy a hacer una pregunta. Piensen también en sus imaginaciones, en sus cabezas, en sus fantasías. ¿Cuántas páginas pornográficas infantiles piensan ustedes que hay en este momento en la Internet libre, de libre acceso? ¿Lo pensaron ya? Digan un número y después lo confrontan con el que yo les voy a decir. En este momento contamos con 5 millones de páginas pornográficas infantiles. Bien. Uso adultos, para no usar imágenes de chicos, vamos a ver un poco esto. Se celebró en julio de este año en la República Argentina el primer congreso de paternidad trans y de lactancia trans. No les puse imágenes de la lactancia trans. Simplemente estos métodos de inseminación que de alguna manera promueven, quería rescatar esto que ya se los mencioné, que acá aparece como un derecho, lo que no está contemplado en las leyes no existe. El niño pasó de tener 2 mamás a tener un papá y una mamá, pero sobre todo esto, ¿no? Que acá sí podría estar enmarcado en el hombre trans orgánico, con óvulo de papá y útero de mamá. Desde el punto de vista biológico eso es absolutamente inexistente, ¿no? El varón trans embarazado de 5 meses tendrá un bebé de su pareja, una mujer trans, ¿no? A través de estos métodos, por supuesto, ¿no? Y después esto, nuestro hijo fue gestado de una manera natural, por lo que que nos hace semejante a cualquier otra pareja cisgénero que está buscando tener un hijo, sin necesidad de recurrir a la fertilización asistida. ¿Por qué? Porque la mujer trans con tratamiento farmacológico no quirúrgico dejó de hacer el tratamiento farmacológico y volvió a tener características biológicas femeninas y pudo utilizar sus óvulos y anidar perfectamente, por supuesto, es una mujer, y su pareja travesti es la que hizo la donación, porque el método se hizo por recepción de ovocitos de la pareja por el método ropa, que es muy utilizado en este momento. Fíjense que por más que tiene el 50%, el 80% es la fecundación in vitro, el 50% es el más utilizado. Este método es natural, porque son 2 trans sometidos a tratamientos farmacológicos que cuando dejan el tratamiento farmacológico engendran un hijo y después de engendrar este hijo, para poder amamantarlos, invertirán en el tratamiento farmacológico y me perdí. ¿Cuál es la propuesta como alternativa, si me permiten? Tuve la experiencia muy árida de vivir muy de cerca, de hecho dentro de una comisión cuando fue aprobada la despenalización del aborto y demás, esta cosa, ¿no? De ya es interrupción del embarazo, no es aborto, ya no se mata, la ley dice que no hay muerte, entonces no se mata, entonces si la ley dice que no hay muerte, ya no hay muerte, en fin. Y esto cambió en el transcurso del primer intento de despenalización y el segundo, y la aprobación del ESI, que ya estaba aprobada en otros países y había que acelerar la instauración del ESI con obligatoriedad a través del Ministerio de Educación de la Nación. Se escuchaba esto, educación sexual para decidir o para descubrir. Esto cambió de un año al otro, primero era decidir, después era descubrir. El anticonceptivo de distribución gratuita en hospitales públicos para disfrutar. Después hubo una controversia, entonces se habló de anticonceptivos para no abortar, pero hoy se sigue escuchando esto de anticonceptivos para disfrutar.
Y el tercer pilar, que reemplazan un poco estas tres columnas que yo lo puse ahí, es el aborto legal para no morir. Fíjense la paradoja, ¿no? Aborto legal para no morir, el pensamiento avanza en la paradoja de la contradicción a sí mismo. Una propuesta a esto es, cada una de estas propuestas debería ser analizada en detalle y podríamos hacer incluso un seminario, repito, sobre cada una de ellas, simplemente se las voy a nombrar y los dejo en sus manos para que si les interesa pueda profundizarlos. Yo propongo que a la educación sexual para decidir y descubrir, la alternativa es el ex ducere, el anticonceptivo para disfrutar, la alternativa es el eros, ágape y filos, y el aborto legal para no morir, la respuesta está simplemente en dónde está muerte tu victoria, y el que realmente vence sobre la muerte es Cristo, ¿no? Esto es San Pablo. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Bien, por otro lado, seguimos viendo en las calles la necesidad de estos jóvenes de lo que dice este cartel, abracemos nuestra identidad, lo que lleva a preguntarnos y a preguntarles qué entienden por esta identidad, ¿no? Esta identidad que hoy se enmarca dentro de lo lícito. Parece que lo lícito tiende a definir esta identidad, ¿no? Como veíamos recién aquí, ¿no? Lo que no está contemplado en la ley no existe. Sin embargo, si me permiten, vuelvo a citar Dios el Mundo, en la página 173, el rasgo esencial de la persona es realmente parecerse a Dios. Ser una persona que ama la humanidad y cada uno de nosotros solo puede existir si existe el amor y enseña el camino hacia ese amor. Recuerden ustedes que esta imposibilidad de sufrir nos hace también imposibilitados de amar. Ahora, en esa mirada que yo recibo, como dice el Papa Ratzinger, desde el otro hacia mí, desde ese bebé que está tomando la teta en brazos de su madre y es mirado por esa madre, ahí ya empieza a conformarse esta segunda columna que habíamos visto antes. Porque esto es el trascender de una mirada, de una primera mirada. La pregunta es, ¿por quiénes fuimos mirados? Quizás esto pueda ayudar a respondernos la pregunta sobre la identidad, que en todos estos jóvenes militantes de la ideología de género parece desesperadamente que necesitan abrazar. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para darles poder. Tenemos el poder de crear leyes que hacen que las cosas aparentemente cambien de esencia. Eso habría que verse en lo concreto de la materialización de los actos y en lo fenoménico que estos actos van produciendo, si es así o no. Si quieren pueden completar esta noche el Salmo 8 cuando recen. Bueno, me parece que hemos hecho el esfuerzo de llegar al momento en que puedan participar en el ida y vuelta y pueda satisfacer en la medida de lo posible alguna de las preguntas que ustedes quieran hacer con respecto a esto. Un detallecito más que se me olvidó mencionar porque es un dato muy, muy reciente, porque hay una gran controversia en la Universidad Finisterre de Chile y demás. Las estadísticas que acaba de arrojar Holanda y Italia sobre un estudio a largo plazo que se ha hecho sobre niños a los 10 años que han pedido el cambio de nombre, se vio que el 80% de estos niños retornaron a su nombre de origen. Cuando digo nombre es Juan Pérez se cambió a María Díaz. Bueno, de esos niños, el 80% volvió a solicitar en la edad adulta joven volver a ser Juan Pérez. Es un estudio recientísimo que acaba de dar los resultados publicados. Esto se ha realizado en Holanda y en Italia. Bueno, nada, sí. Aquí estoy para servirles en lo que pueda. Bueno, doctora, le agradecemos por la exposición. Le damos unos minutos también para que pueda retomar. Y bueno, le vamos a pedir a aquellos que están
recolectando las preguntas que van surgiendo, que fueron surgiendo durante la exposición en el chat del Facebook. Bueno, nos la vayan compartiendo, así ya podemos pasárselas a la doctora. Ya acá había surgido una pregunta, pero creo que en parte fue atendida en la exposición. Decía, ¿qué propuestas pueden surgir para el acompañamiento de adolescentes que puedan plantear el deseo de cambio de género? Bueno, acá hay una palabra muy interesante, que es el acompañamiento, ¿no? Esta respuesta se puede abordar de distintos aspectos. Uno, justamente, es este que yo les mostraba, de la propuesta de Eros Agapefilos, ¿no? Y el ex Ducere. O sea, la pregunta que yo suelo hacerles concretamente es si hay un conocimiento autosuficiente de aquello que querés cambiar, no hacia aquello a lo cual querés cambiar. Esto implica necesariamente una introspección, un camino hacia adentro, hoy Santa Mónica, una exploración de los recónditos laberintos, a veces muy oscuros, para descubrir cuál es esa identidad que creo tener en función de aquella a la cual quiero cambiar. Eso es fundamental. O sea, yo no puedo cambiar desde algo hacia algo si no sé de dónde estoy partiendo, ¿se entiende? O sea, yo para ir a Lanús, por ejemplo, tengo que saber dónde estoy, porque si no, no sé si tengo que tomar un transporte que me lleve hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Esto es lo primero. Después explorar desde el punto de vista, ¿se acuerdan las columnas? ¿Qué pasó en esa segunda columna? ¿Qué pasó en las experiencias traumáticas de la infancia? Esto hay que explorarlo. ¿Sí? O sea, donde la educación integral sexual no puede dejar de fallar es que nuestros chicos, sobre todo en la primaria, tienen que salir del colegio sabiendo que nadie le puede tocar las partes íntimas. Por ejemplo, el abuso sexual infantil está llegando a un nivel exponencial. Exponencial, fomentado fundamentalmente por el alcohol, las drogas y por estos. ¿Vieron el numerito que les dije de 5 millones de páginas, ¿no? Por la pornografía. Entonces, la parte íntima es nuestra. Si me toca, voy y le digo al director de escuela, al maestro, a la mamá de papá, mira, me tocó la cola. Eso no lo puede hacer nadie. Y para eso no hay que hacer penes de madera distribuidos por las aulas de los colegios. ¿Entiendes? Se aborda de distinto más. ¿Qué pasó en esta segunda columna? ¿Qué pasó en la primera infancia? Si esto es un deseo, este dato que les acabo de dar es muy interesante. El 80% de aquellos que han pedido un cambio de nombre vuelven a pedir el nombre original. ¿Se entiende? Nunca debe ser algo apresurado. Lo que yo les decía en este slide, respetar el tiempo biológico, psicológico y espiritual de la persona. Hoy no se respeta, hoy va a ser, y a partir del año que viene va a ser algo absolutamente inmediato. Hay otra cosa que, si me permiten, me gustaría compartirles. Nunca olviden que los vamos a manejar siempre en dos planos. Un plano es el referente y el marco ideológico, ¿sí? Como filosofía revolucionaria. Marco ideológico, aunque parezca un delirante, claramente, a mi juicio, apuntando al transhumanismo, que es exactamente lo contrario del Génesis, ¿no? Dios tiene un proyecto, el hombre se vaya desarrollando, se vaya conociendo, llegue a la plenitud hasta conocerlo y amarlo, y en ese conocerlo y amarlo, conocer y amar, y llega a su plenitud. Bien, el transhumanismo es exactamente el camino con la flecha apuntando para el otro lado. Esto por un lado, este es el marco de referencia, pero por otro lado tenemos a Juan, María, Pedro, Andrés, Noé, Zoe, Tilo, Tita, con estos nombres indefinidos que eligen, porque esto es un dato interesante, cuando eligen el nuevo nombre, eligen nombres indefinidos.
Noe, Coe, Zoe. Entonces, también hay una indefinición en aquello que eligen. Bueno, pero esto es una persona real, concreta, a la que le debemos caridad y a la que le debemos un acompañamiento dentro de este marco de delirio sistematizado con intenciones muy claras para aquellas que la acompañan. Pero tenemos a la persona. Entonces a la persona hay que acompañarla, hay que ver qué le pasó en la segunda columna. Hay que ver cuánto conoce de sí mismo y cuánto conoce de aquello que se quiere ser. Porque no hay nada más ajeno a un cerebro bañado de testosterona de poder comprender qué le pasa a un cerebro bañado de estrógenos. De hecho, para hablar de fútbol y para salir con amigos, los hombres salen entre los hombres y las mujeres salen entre las mujeres. ¿Por qué? Y porque tienen códigos diferentes y porque su tronco cerebral es diferente y porque tienen un hipotálamo cíclico, nosotras, y ustedes tienen un hipotálamo que no es cíclico. Entonces, hay códigos que se entienden y que por más que nos amen a las mujeres y que nosotros podamos amar a los hombres, no podemos llegar a comprender, porque esa unidad y esa mismidad la sabrá cada uno en su absoluta intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque es un otro. Y yo en ese otro puedo llegar hasta ahí. Imagínense a aquel chico que todavía no se conoce a sí mismo y pretende ser algo que le resulta absolutamente desconocido. Sí. No sé si ha sido... Sí, y qué importante es tener en cuenta esa distinción, ¿no? De esos dos ámbitos. Por un lado, la cuestión teórica de los principios, y por otro lado, la persona real y concreta que tenemos en el colegio y a la cual tenemos que acompañar. Pero discúlpeme, padre, pero esto pasa, o sea, a mí sobre todo a partir del año próximo, de enero del año próximo, me van a decir que no hay disforia, no voy a poder nombrar ni clasificar patología, sin embargo yo veo a la gente que sufre. Claro. Y no solamente la gente que sufre, sino la gente que se quiere suicidar, la gente que se hace con intentos autolíticos y que debo medicar y que debo tratar terapéuticamente. Aunque me inhabiliten a clasificarlo dentro de un trastorno. Acá surgió una pregunta en cuanto al tema de la vejez considerada como patología. Sí. Si esta clasificación que propone la OMS... no, ya está, ¿eh? La OMS la propuso dando origen al CIE-11, que ya está para salir en enero. Bien, porque preguntaban justamente si es algo a lo que se está de acuerdo, pero evidentemente si ya está... Ya está. Ya está. Bueno, por eso les decía que, por ejemplo, en la Sociedad Española de Gerontología es una de las que más se opone, porque imagínese, usted va al médico y le dice, mire, usted tiene 66 años, ¿no? Entonces usted está muy bien del corazón, de los riñones, bla, bla, en su chequeo anual usted muy bien, pero está enfermo. ¿De qué está enfermo? Está enfermo de envejecimiento. Esto es así. A ver, ¿qué es lo que hay detrás de esto? La eutanasia. Claro. Es el gran tema. Preguntan por acá, ¿qué tipo de exámenes médicos se le pueden hacer a un niño cuando decide cambiar de género? Bueno, sí. Sí. Desde el punto de vista estrictamente clínico, tenemos que ver primero todo lo neurohormonal. Tenemos que llevarlo al endocrinólogo. Y tenemos que llevarlo también a un genetista. Yo como es un X frágil, un XX, un elefante no fenoménico. O sea, genetista, un examen genético, al endocrinólogo, un screening completo de todas sus glándulas endocrinas y, por supuesto, tiene que haber una interconsulta con algún profesional de la salud mental. Bien, acá surge otra pregunta. En el colegio, ¿qué edades son bisagras para tener en cuenta y profundizar los temas sobre sexualidad? Todos. El chico, de entrada, todas. Depende cómo lo aborden. Depende. El nenito va al colegio, primer grado tiene un gato y una gata. Y después la gata tiene gatitos. Y le pregunta a la maestra. Esa es una manera de abordar el tema, ¿se entiende? O sea, con mucho sentido común. A los 2 años el nene ya sabe
que tiene pitito y la nena no tiene pitito, 2 años. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que introyecta el concepto de género que yo les di de la OMS. Por supuesto que no. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, lo que sí tiene que quedar muy claro que el ser humano tiene partes íntimas y esas partes íntimas no las tiene que tocar nadie. Pero mi mamá me toca la cola cuando me la... y siempre, y te enseña y demás, sí, pero no, se da cuenta enseguida en el discurso, en el discurso, cómo arma el discurso del chico, si el chico puede estar siendo abusado o no. Esto es una alerta importantísima. Nosotros somos los primeros que tenemos que detectar el abuso infantil, que está siendo 5 millones de páginas de pornografía infantil. Imagínense la cantidad de niños que conforman esa. Pueden ser niños que han estado en nuestras aulas. Acá surge otra pregunta. ¿Qué tipos de exámenes atraviesa una persona que decide cambiar su género? Depende. Antes, por ejemplo, antes había que hacer un psicodiagnóstico, un test, una entrevista. Hoy tenemos pacientes que ingresan al servicio de endocrinología y le dicen al médico endocrinólogo, yo quiero cambiar de sexo y necesito un tratamiento, y le empiezan a dar estrógeno. Después nos llaman porque el paciente se descompensó tratándose de tirar del tobogán del colegio. Claro. Porque antes había, imagínense, por ejemplo, para la eutanasia, antes había 6 meses de evaluaciones neurocognitivas y diagnósticos psicológicos y acompañamientos terapéuticos para una persona que iba a decidir acabar con su vida a través de la eutanasia legalizada por el Estado. Hoy, Bélgica tiene aprobado el suicidio farmacológico domiciliario. Usted llama, me quiero morir. Viene una motito. Viene el delivery, el Rappi, me trae la pastillita, me la tomo. Eso sí, si tengo más de 65 años tengo que dejar todo arreglado. Tengo derecho a tener un funeral, hay casas funerarias que le toman el contrato funerario, por supuesto antes que usted se muera, porque usted ya va a programar cuando se murió. ¿Se entiende? Esta velocidad está siendo aplicada en los temas de sexualidad, género, transgénero, demás. El chico va con el abogado a la primera instancia a decir que quiere cambiar el nombre, y al menos que pase a una segunda instancia porque se la niegan, le dan el cambio de nombre. Quiera la mamá, el papá, el tío, el primo, el perro, el gato. No. Derecho internacional de los niños, en el cual cada uno de los estados, recuérdense los principios de Yogyakarta. Acá surgió otra pregunta en cuanto al tema legal en los colegios. Sí. ¿Legalmente no podemos considerar un problema que un alumno pida cambiar, por ejemplo, su nombre? ¿Cómo acompañamos esas situaciones? Bueno, ahí van a tener 2 temas, uno legal y otro personal, vivencial. El tema legal es que van a tener que estar muy, en esta ley que yo les puse ahí, ¿no? Cómo van a tener que manejar el tema de cuidado de datos, el tema de la diplomatura en las escuelas, y léanlo todo este capítulo, todavía está aprobado, pero ya está prácticamente aprobado. Un chico, otra vez me parece que la pregunta está casi contestada en lo que dijimos antes, ¿no? Esto, lo que nosotros podemos hacer desde el colegio es lo que no se está haciendo desde lo social, que es respetar los tiempos. Bueno, está bien, pero esto no se puede hacer de un día para el otro. Esto no es un cambio de nombre como un cambio de camiseta. Acá hay que analizar en profundidad, otra vez, quién sos, quién pensás que sos, quién querés ser, por qué querés ser esto. Otra vez, la segunda columna, episodios traumáticos de la infancia. ¿Qué pasó en este chico? En este chico, en este adolescente, en este puber, en este prepuber. ¿Por qué está esto? ¿Qué salida de la angustia, aunque el DSM-4 y el CIE-10 ya me digan que no puedo hablar de estrés, porque la sociedad paliativa no se puede sufrir. Entonces, esto hay que hacerlo rápido. ¿Cómo voy a hacer meter al chico en los oscuros laberintos del conocimiento de su identidad?
Entonces, rápidamente le cambió el documento y después, ¿se acuerdan, Teresia, no? O sea, 7 años, pero vuelvo a cambiar, en 7 años me lo vuelvo. O sea, hay que acompañarlo en el conócete a ti mismo. Después veremos, tranquilos, no los apuren, después veremos quién serás, porque Píndaro, ¿no es cierto? Sé lo que eres, conócete a ti mismo, muy bien, pero empecemos conociéndote a vos mismo. No, yo no quiero nada de lo que quiero. Y entonces, ¿qué es lo que querés? No, nada de lo que quiero, nada de lo que tengo, nada de lo que no conozco, quiero ser otro. ¿Me van a decir que en ese perfil no hay angustia? Cuando alguien se aproxima al cambio de nombre, que esto atraviesa la identidad, no puede no haber angustia, excepto que sea un psicópata. Ahora, una pregunta. Si en la propia vida resulta complejo a veces transitar las angustias, Pero por supuesto. entonces, ¿cómo acompañar ese tránsito en las personas en chicos, ¿no? O sea, ¿qué coordenadas habría que Bueno, tener como fíjense para... el dato que les pongo cuando les hablo de violencia muda, porque esto es terriblemente violento, pero nunca debe parecer violento, por supuesto, excepto cuando ponen los bombos en el Congreso todo el día, 36 horas seguidas. Eh, eh, Cuando un chico demanda esto, hay un trasfondo familiar siempre. Fíjense, en violencia muda les pongo como primera causa del suicidio infantil. Esto es Colombia y México, pero los números más serios, la estadística que hizo Colombia no me terminó de cerrar, por eso menciono lo de México, es la familia disfuncional, la familia rota, la familia sui generis. El chico no tiene esta referencia yo-tú. Este otro está desdibujado. Entonces, como este otro está desdibujado, yo estoy desdibujado. Y esto es psicológico, no, pero también tenemos una constitución neurobiológica, como les mostré, que de acuerdo a lo desdibujado que haya afuera, es lo desdibujado que yo voy a percibir de la afuera. Y una pregunta, en esa línea, ¿puede haber alguna raíz biológica para, por ejemplo, la percepción homosexual? ¿Para Bueno, la esta es una homosexualidad? gran discusión. Fíjense que desde el 90, si yo contestaría esta pregunta, en Barcelona, por ejemplo, en este momento viene lo que es aquí el INADI, ¿sí? Termino en lo personal como Juana de Arco y mi matrícula archivada en el Ministerio de Salud, ¿no? Ok. Eh, a ver, acá hay varias cuestiones. Algo pasó desde el fuero biológico y o psicológico. Lacan diría que está, por supuesto, ya absolutamente sepultado. La afroclusión no se produjo correspondientemente, no se produjo bien. La teoría de Freud la podría explicar desde otro lugar. Hay algo que pasó que no era lo esperable. La identificación esperable no se dio de otra manera. Esto es estrictamente en lo psicológico. Desde el punto de vista biológico es muy difícil comprobarlo. En un momento se habló de una diferencia de baño hormonal, estrógeno, testosterona, progesterona, en la zona del hipocampo, pero eso no se llevó a comprobar. Lo que sí sabemos es que el cerebro de la mujer no es idéntico al cerebro del hombre. Pesa distinto, relaciones de conexión de sustancia blanca distintas, hipotálamo distinto, tronco cerebral distinto. Ahora, que algo se conformó de una determinada manera en la primera infancia, sí, eso lo podemos afirmar. De hecho, lo refieren, ¿no? Lo refieren las personas que consultan por este tema. No puedo usar la palabra paciente aunque sean pacientes. Yo quería Nos quitan hacerle, las palabras. invitarlas a una reflexión que alguna vez compartimos, como para ir cerrando un poco la exposición y agradecerle por su trabajo. Una vuelta nos había invitado a pensar en estos temas, como en esto que decía Ratzinger en
en el texto que usted citó, nos construimos a partir de la mirada del otro, ¿no? Exactamente. Y cómo la mirada del otro influye en el proceso Exactamente. del desarrollo de la propia identidad, Absolutamente. ¿no? Y en esa línea, usted nos había invitado a pensar una vez, qué interesante sería si ese otro que nos mira es el otro con mayúsculas. Sí, sí, si se fijan en uno de los slides aparece otro. Cuando hablo después de Nietzsche, digo, el otro no existe, es ese, porque al que se apunta es a ese otro. Ese otro es el que no tiene que existir. La existencia de ese otro con mayúsculas todavía me habla de que el hombre transorgánico no puede ser. La existencia de ese otro con mayúsculas me habla de que todavía el transhumanismo no es posible. La existencia de ese otro me habla del cure, del Genger cure, de que todo puede ser fluido, de que nada permanece, de que nada es, de que no hay sustancialidad, no en sentido material, en sentido amplio filosófico. Mientras ese otro exista, el valor como tal va a exigirme una conducta concomitante o no, no importa, pero me va a elegir una elección. Vale decir que mientras el otro con mayúsculas exista, habrá una diferencia cualitativa entre el bien y el mal. Y el mal. Y ese es el que conserva desde toda la eternidad nuestro nombre. Y aunque nuestra madre nos olvide, ese gran otro la tiene grabada en la palma de la de su mano. mano. Qué interesante el aporte que se puede hacer entonces desde la fe en esa misma línea, ¿no? Para acompañar este tipo de situaciones en los chicos, ¿no? Bueno, eso que tanto te conflictúa en esta etapa en la que estás descubriéndote, Exacto. Dios lo soñó desde toda la eternidad para vos. Y te ofrece un camino para descubrirlo y desplegarlo. Lo que pasa es que en ese camino se sufre. Porque en esta vida, en la otra no sabemos, pero en esta vida, el amor y el dolor están entrelazados. Por eso nuestro Redentor eligió la redención a través de una cruz, para mostrarnos que en esta vida el sufrimiento también puede ser purificador, porque está ligado al amor. Cuando está ligado al amor, la sociedad paliativa destroza no solo la capacidad de sufrir, sino también la capacidad de amar. Y ahí estamos perdidos. Porque lo que el chico que tenía en la pancarta, abrazar la identidad, lo que quiere es amar y ser amado, como todos los seres humanos. Bueno, vamos, ya estamos más o menos en tiempo, así que le agradecemos a la doctora la exposición, la gran iluminación que nos hizo a partir de estos temas. Bueno, le cedo la palabra a Ignacio, que seguramente no va a decir. Gracias, Padre Jorge. Sí, yo me he mantenido callado, escuchando y aprendiendo. Muchas gracias, doctora Avanzani, por este espacio, por su vocación puesta al servicio del reino, en definitiva, ¿no? Porque este es un trabajo que hacemos para el reino de Dios en nuestra diócesis. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están acompañándonos, siendo viernes y a esta hora. Y gracias también al equipo que está gestando este curso, que ha puesto mucho y sigue poniendo mucho para este trabajo también. Así que bueno, no me queda más que agradecer. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, demos gracias por todo lo recibido, y que el Señor les conceda la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y démosle gracias a Dios por todo lo que hemos compartido. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron desde las redes, desde la página de la Jurec, y a todos los que hicieron posible este encuentro desde la parte técnica. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.